decía, y cuando hablamos la verdad, la gente nos odia, nos tiene bronca algunos. Y parecería que a la gente le gusta escuchar cosas bonitas en sus oídos, pero no las verdades, ¿no? Este es el problema, es que nos han domesticado de alguna manera, Reinaldo. Acuérdate que ellos son dueños, los grandes poderes económicos son dueños de todos los medios de comunicación, aquellos que se llaman importantes, grandes y todo aquello, y diariamente por diferentes dispositivos te están cambiando tu esquema mental. Te están diciendo, te están invirtiendo tus valores, te están invadiendo el cerebro, te están envenenando. No solo nos han envenenado para la depravación, más bien es así, sino también para la confrontación. Fíjate, hay gente que incluso menciona el tema del empoderamiento de las mujeres, hay unas palabras, la resiliencia, o sea, una cantidad enorme de neologismos que te incorporan a través, obvio, de las redes sociales, de los programas de televisión, de las películas, de las series, porque ellos son dueños de todo. Entonces vienen domesticándonos, pero en este caso reseteándonos, están reseteando nuestro cerebro para que ciertos términos los entendamos de diferentes maneras. Por ejemplo, el otro día hablaba con otro colega el tema del matrimonio. El matrimonio, por ejemplo, es una institución que viene desde Roma, es una institución que está incorporada en las institutas de Justiniano, y tú sabes que casi prácticamente el 90% de toda la estructura de la república es de Roma. El código romano es el que hasta nuestros tiempos ha influido impresionantemente en todo lo que es la normativa jurídica. Entonces, todo esto que nosotros tenemos como esquema mental nos vienen cambiando y la gente no se da cuenta. No, por ejemplo, veía en el tema del gran poder, han metido 2 gays así con casi desnudos a contaminar a la gente de La Paz. O sea, dos como se dicen de la corriente maricas, han ingresado y de pronto gays y están contaminando a toda nuestra gente, dando por bien hecha la pedofilia, dando por bien hecho la unión gay de lesbianas. ¿Y esto por qué les conviene a las grandes empresas transnacionales? Les conviene porque obviamente entre lesbianas no hay sucesores, ¿verdad? No paren hijos, ¿de dónde va a salir un hijo? A no ser que se hagan una inseminación artificial o tengan relaciones con el sexo opuesto. Entre gays lo propio, entre gays no hay sucesión, y por supuesto el aborto viene también a compensar toda aquella necesidad que ellos tienen de eliminar la población, de hacer que la población no se reproduzca. Entonces ellos lo que quieren es el territorio, quieren las riquezas, pero sin bolivianos. Esto es lo importante que debe comprender. No es que las ONGs están ayudando a las lesbianas y de pronto están saliendo del closet, incluso están inventando una cantidad enorme de situaciones para que nosotros veamos que había sido un importante porcentaje de la población que había sido gay o que había sido lesbiana o que tiene otras preferencias sexuales. Le hacen creer a las mujeres que es su cuerpo y que ellos pueden decidir matar o no matar a su hijo. Quieren romper nuestros valores porque obviamente ¿quién va a hacer un aborto? Va a ser un médico, y ese médico es católico, y la religión católica entre los mandamientos dice no matarás, ¿no? Entonces a nosotros nos están condicionando la vida, nos están domesticando, nos están reseteando, nos están queriendo imponer la destrucción de valores, además la destrucción de todo lo que significa este amor a la patria, no a un estado coercitivo, sino a una patria que es la bandera, es nuestra vinculación consanguínea. Utilizan términos para decir hermano, el hermano Evo, la hermana Cristina, el hermano Maduro.
tomadura de pelo. El hermano es un vínculo consanguíneo que viene de una unión conyugal que se llama matrimonio. Una institución es la familia. Hermano, los dos pueden ser amigos. Acá ancestralmente se llama, o la costumbre diré, es llamar compadre a una persona que, si bien no tiene una vinculación consanguínea, tiene una vinculación afectiva muy profunda, que es el compadrerío, digamos, ¿no? Tú llamas compadre, haces bautizar a tus hijos en la fe católica, pero con una persona en la que tú tienes confianza, que si tú faltas a tu hijo, esa persona te va a sustituir. Entonces nos quieren cambiar valores, esquemas conscientes, colectivos, nos quieren cambiar absolutamente todo, pero con el único fin de que nos destruyamos entre nosotros, porque obviamente hay gente que apoya el aborto, hay otra gente que no lo apoya, porque es católica, porque sus principios, sus valores y por supuesto no lo permiten, ¿ya? Pero sin embargo ellos nos están imponiendo todo aquello a través de sus ONGs neocoloniales, porque todas las multinacionales que roban y explotan petróleo, gas, minerales, esas multinacionales nos han puesto ONGs como para decir que son filantrópicas, que se preocupan por la mujer, por el indígena, por la pobreza, por la miseria. Mentira, son unas ONGs delincuenciales. Todos los países deberían seguir lo que ha hecho Putin, expulsar a las ONGs. Lo que ha hecho Víctor Orbán en Hungría, expulsar a las ONGs, lo que han hecho en Austria, lo que han hecho en una diversidad de países. Y no puede ser que nosotros nos estemos tragando todo el veneno que nos están dando, haciéndonos creer que nos hacen un favor. Vienen a decirnos que nosotros somos los que contaminamos nuestros ríos, cuando ellos vienen con sus petroleras, con sus mineras, a desechar mercurio, a abusar de nuestra gente. Imagínense el derrame petrolero del desaguadero, ni siquiera han hecho limpieza, 29,000 barriles de petróleo han tirado en el desaguadero, y ahora tenemos niños con malformaciones, tenemos animales, hasta animales con malformaciones. Entonces esa es la realidad, y nos están hablando de cuidar del calentamiento global cuando ellos son los autores. Adelante, Reinaldo. Quiero que me saques de duda de un tema que también estuve leyendo el otro día. ¿Es cierto que el hermano de Evo Morales es uno de los dueños de la mina de San Cristóbal que está en Potosí? Claro, los utilizan como palos blancos. Pues imagínense, le voy a poner el ejemplo de Patiño. Simón Patiño, ¿quién era? Era ¿qué se llama? Un pueblerino de Santibáñez, al que lo han agarrado y lo han hecho rico. O sea, lo han, a través de él nos han robado enorme cantidad de estaño los británicos. ¿Quién tiene las reservas más grandes del mundo de estaño? Por supuesto los británicos, pero después de haber pelado Bolivia. Esta es la realidad. Entonces han utilizado a un hombre como Patiño, lo han hecho el varón de la minería, lo han metido en los círculos europeos, por poco hasta lo declaran noble. Pero ¿quién era? Era un pueblerino, un campechano, igual que podemos ser usted, yo y muchos bolivianos a toda honra. Pero ahora están usando cooperativistas, pero utilizan a esos cooperativas de gente que, por decirte, artilleros, esos que se emborrachan con alcohol, conforman una cooperativa. Nunca en su vida han visto 100 bolivianos juntos o $100 juntos, pero ¿sabe qué hacen? Ellos están importando maquinaria en grandes cantidades, están importando esa maquinaria pesada, esas dragas gigantescas para explotar nuestros ríos, pero ellos no saben ni de qué se trata, ni saben lo que están importando. Esta es la nueva metodología que están utilizando para evadir regalías, fichas ambientales, estas depredadoras empresas multinacionales que ahora exigen, que ahora a través de sus fichas y sus peones en la ONU, te están diciendo, ay, que el calentamiento global, que se fijen, pues, si el otro día hablábamos de que Coca-Cola, Nestlé, que también es de Soros, y Pepsi, solo esas tres empresas contaminan con 8 millones de toneladas anuales de desecho plástico. Y disimulan, ¿qué se llama? Reciclando plásticos, que eso, por supuesto, no cubre para nada el destrozo que están haciendo,
y nos vienen a querer cobrar a los pueblos que más bien estamos luchando por preservar nuestra hermosa naturaleza, que estos depredadores, utilizando antipatrias, traicioneros, están adueñándose de los países. Y no le estoy hablando solo de Bolivia, Reinaldo, le estoy hablando de Argentina, le estoy hablando de todos los países del hemisferio sur o de América Latina. Marianela, otros temas también es bueno tocar. ¿Qué opinas de los jueces que le han dictaminado 10 años de cárcel a Yanine? ¿Qué opinas de estos fiscales? ¿Se ve que a futuro y dentro, no sé, de unos cuantos años, si se establece la democracia como tiene que ser en nuestro país, estos jueces lleguen a pagar esta situación? Claro, en realidad ese tipo de delitos que generan daño económico al Estado, porque sí se genera daño económico al Estado, porque están utilizando el aparato público para al servicio del narcotráfico. No podemos llamar tribunal, no podemos llamar los jueces a estos, que simplemente son parte de un cartel de narcotraficantes. Estos jueces, estos fiscales van a tener que responder por todos los delitos que están cometiendo los narcos en el narcorrégimen, y ellos no hacen nada porque ellos de oficio deberían abrir investigaciones por temas de corrupción, por temas de entregas territoriales, por temas de entregas de concesionamiento. Ellos deberían, los asambleístas, lo propio. Entonces, el día de mañana, estas personas tienen que pagar, tienen que reparar los daños. Y si no llegan a pagar ellos, van a tener que pagar sus sucesores. O sea, Evo Morales, que no se crea que porque tiene al fiscal Lanchipa en el poder, va a hacer lo que le da la gana, y con todo el tupé del mundo, dice, en el Chapar hemos decidido qué se va a hacer con Yanine Áñez, el proceso de Yanine Áñez. Imagínese usted su atrevimiento, cuando en realidad primero, ni siendo del Ejecutivo, él podría meter su nariz en temas de la justicia, porque en democracia se supone independencia de poder, no tiene por qué meterse en otros órganos de poder. Sin embargo, la justicia está absolutamente subordinada al narcotráfico, al crimen transnacional organizado, donde se condenan inocentes y donde por supuesto están libres los delincuentes. Esta es la realidad que está viviendo Bolivia. A ellos no les podemos decir ni jueces ni fiscales, les podemos decir delincuentes al servicio del narcotráfico. La mayoría de ellos, Reinaldo, han comprado su cargo. La mayoría de ellos pagan y cobran por resoluciones. Es decir, está absolutamente probada la forma en que se han supeditado al Ejecutivo. Porque fíjese, en el tema del golpe 1, resulta que se cae, la obligan a una ratera, como es Lidia Patti, que debe 2 millones al fondo indígena, la obligan a presentar el proceso, si no, la amenazan con meterla a la cárcel a ella. Ella le ha contado a personas íntimas este tema, que la han presionado para no cobrarle los 2 millones que ha robado al fondo indígena. Entonces le tiene que iniciar proceso a militares, a civiles y a la propia Yanine Áñez. Pero resulta que como era un tema que por supuesto no tiene ni pies ni cabeza, se cayó. Golpe 1 se cayó. Entonces aparece un narco senador como es Andrónico Rodríguez e inicia el golpe 2. ¿Ya? Entonces estos han forzado a que este tema prospere y den una sentencia en esas condiciones, sin pruebas, sin ningún argumento jurídico sólido. Y peor aún, cuando usted es acusador en materia penal, tiene que estar presente. ¿Cómo puede usted estar en California, en Las Vegas, metido en un casino, en hoteles de 5 estrellas, mientras se está ventilando el juicio que él es el querellante? Entonces, esas cosas, el propio tribunal, dejándola a Yanine Áñez, más allá de lo que pensemos respecto a ella, si traicionó o no traicionó, si fue parte de ese esquema,
más allá de todo eso, exigimos justicia para todos, que a todos se los mida con la misma vara. No puede ser posible que a ella la dejen en estado de indefensión total. Simplemente no la dejen salir del penal sin ningún argumento para que ella pueda hacer su defensa, para que ella pueda hablar, para que los medios de comunicación puedan escuchar, porque los juicios tienen una característica que es obligatoria, son públicos, orales y contradictorios. Entonces, ¿dónde está la oralidad? A ella la someten a una directamente a la cárcel y le bloquean el micrófono. Todo el país quiere escuchar la verdad de Jeanine Áñez. Y sin embargo la han encarcelado, encima le han hecho el juicio desde la cárcel de manera virtual sin ninguna excusa, ¿ya? Y encima le dan condena. Esto, por supuesto, tendría que estar reprochado desde la ONU, de estos sirvientes de la ONU, la OEA. ¿Dónde están derechos humanos? Human Rights Watch, todos sabemos que es de propiedad de Soros. Su sirviente, su empleado se llama José Miguel Vivanco. Cuando nosotros sufrimos ataques de parte del gobierno, del Ministerio de Gobierno y de su brazo represor, también acudimos a la OEA, pero ¿qué conseguimos? Nada. Yo tenía una hija haciendo pasantía en la OEA, me decía, los de la OEA venden humo, hacen ir a cantidades de personas sencillas, humildes, con esfuerzo, con sacrificio hasta la OEA, y les venden humo, porque obviamente estos aparatos burocráticos se han hecho simplemente para reprimir a los países, para utilizar esos mecanismos para hacer lo que les da la gana, y hemos visto claramente con la venida del GAI que aquellos que han volado puentes, carreteras, cerros, están libres. Y sin embargo han condenado a patriotas como jóvenes de la resistencia juvenil Cochala, que han merecido el olvido y la ingratitud de todos los ciudadanos que debieran estar ahí defendiendo a esa gente. Ellos, ¿a qué están jugando, Reinaldo? Al miedo. Hacer que la gente, porque esa Catherine Ledebourg, cuando vino la sentencia de Jeanine Áñez, sale a los medios, parece dueña de Canal 7, hace y deshace de Bolivia, una gringa sinvergüenza que ha recibido millones precisamente para hacer agitación en Bolivia, para traernos terroristas, sale toda impávida y dice, ay, tenemos que hacer que se procesen a más gente de la resistencia y se detenga, y de la Unión Juvenil Cruceñista. A esa infeliz yo le debo decir que gracias a ellos, todos los terroristas que ella ha traído de las FARC, del MRTA, del ELN, de Sendero Luminoso, con las que ella tiene contacto, porque yo he visto entre sus contactos están terroristas, iraníes, delincuentes, está gente de la DEA, así como están narcotraficantes. O sea, ¿cómo se puede entender esto? Resulta que esta mujer va y pide que se procese a más gente de la Unión Juvenil Cruceñista y de la Resistencia Juvenil Cochala. Esta infeliz que vive en Tiquipaya, que por supuesto está agitando y poniéndole la agenda a Luis Arce, poniéndole la agenda a la justicia boliviana en una clara injerencia. Debería ser expulsada de Bolivia. Yo le advierto que presenté una demanda penal contra esta mujer, pero sin embargo la Fiscalía la protege, porque hasta tenían oficina en la vicepresidencia. Entonces, a esos terroristas vienen a defender a esa gente que ha disparado, en verdad, pues son francotiradores, las balas han entrado por la espalda. ¿Y de qué nos vienen a convencer de una realidad diferente? Esto lo único que quieren, obviamente, es gente estúpida en el poder, gente que por supuesto haga caso a los dictámenes de las transnacionales a pie juntillas, porque estas ONG neocoloniales, por supuesto, son de las transnacionales, Reinaldo. Entonces, toda esta situación es inaudita. Bien, Marianela, hay otro tema también muy relacionado a lo que recién hablaste. Cuando hablamos de gente extranjera que prácticamente hace cosas que
siquiera nosotros nos enteramos, pero la gente del gobierno sí, y los que están como Estalebur y todo eso. Mira, acá en Argentina, no sé si te has enterado, hay un avión iraní venezolano con tripulantes iraníes y venezolanos que ahora les han sacado el pasaporte, porque están haciendo el averiguo. Y este avión justamente también estaba en Bolivia. ¿Qué te parece? Aparte, no solamente eso, a este avión no lo han dejado aterrizar en Uruguay y en Paraguay. Por eso volvió de nuevo a la Argentina. Y la pregunta de los periodistas argentinos, he entrado, no sé, hace un tiempo atrás, pero sigue acá dando vueltas. Ahora la pregunta es, ¿qué cosas trajeron o qué cosas llevaron también a Bolivia en este avión y que está ahora en Argentina? Ojo, hablar de venezolanos e iraníes es sinónimo de terrorismo. Ojo que algo esté planeando, no sé, ¿qué opinas vos? ¿Sabías de esto? A mí me parece una tremenda estupidez que los argentinos se traguen píldoras cuadradas. ¿Por qué? Porque ese avión, primero, está en territorio argentino. Segundo, está toda la tripulación es iraní, ¿ya? Dicen avión venezolano. Mentira, ese es un avión iraní. Son traficantes de armas, son traficantes de personas y son traficantes de cocaína, ¿ya? Entonces, estos que son parte del crimen transnacional organizado, que han aterrizado en el aeropuerto de Chimoré como Pedro por su casa, por supuesto van a aeropuertos de disimulo, porque es muy diferente salir de un aeropuerto de Chimoré, ¿no? Sin plan de vuelo, pero obviamente están obligados a meterse a otros aeropuertos, porque acá en Bolivia entran y salen los aviones sin ningún control. Es decir, la DGAC no tiene control ninguno. O sea, le estoy hablando de la Dirección General de Aeronáutica Civil, no tiene control alguno sobre el tema del aeropuerto de Chimoré, que es un aeropuerto internacional más grande, el más grande de Bolivia, le comento, a nivel de su pista. Y resulta que estos, obviamente el Estado no controla todos los equipamientos de comunicaciones, pero estos tienen los equipos más sofisticados. Entonces, cuando un avión de estas características ingresa a Chimoré, por supuesto no tiene un plan de vuelo oficial, no ha salido del aeropuerto internacional de Virubiru o de Cochabamba o de La Paz, ha salido de Chimoré. Y cuando dices de Chimoré es sinónimo de cocaína. Ellos no van a exhibir un plan de vuelo de esas características. Entonces, como tienen carteles que controlan la policía paraguaya, que controlan la aeronáutica paraguaya, por supuesto, hacen escala en cualquier país como estos antes de ingresar a Argentina para que posteriormente desde ahí tome otros rumbos, y esto es por el tema de combustible, por el tema de planes de vuelo para otros países. En Uruguay, efectivamente, imposible que lo dejen aterrizar. En la época de... que no sé si él estaba comprometido, pero él permitía todo, absolutamente todo permitía, pero la cosa es que ahora este avión, Pepe Mujica permitía todo, permitió hasta la despenalización de la marihuana, para que estos a través de sus laboratorios tengan todo. Ahora, acá ni para la DEA, ni para Biden, ni para ninguno de estos que auspician el narcoterrorismo en Sudamérica, porque quieren que nos destruyamos, ya le digo, para ninguno de estos es ningún secreto que en Bolivia, Argentina, Venezuela son parte del crimen transnacional organizado, y que de estos países sale cocaína, tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de órganos, y estos aviones solo se dedican a eso. Entonces, dice el avión venezolano, veía que decían algunos noticieros en Argentina, ¿cómo va a ser venezolano? Toda la tripulación es iraní. ¿Ah? ¿De dónde es venezolano? La tripulación es iraní, y este avión ha estado en Bolivia, pero por supuesto, como los ingresos no son oficiales, no son controlados, no son reportados por la DGAC, tienen que buscar otros puntos donde puedan hacer un plan de vuelo, y por supuesto estoy segura que también en Paraguay
tienen cómplices, lo propio tienen en Argentina. Lo mínimo que se debía hacer es que ese avión sea requisado, y sea requisado abiertamente. ¿Por qué? Porque ahí se van a encontrar grandes sorpresas. Ahora te dan el nombre de una cantidad de personas. ¿Y a quién le consta? ¿A quién le consta que se tratan de esas personas? Dice que un avión de esas características tiene que tener como tripulantes 3, como máximo 4, pero hay 17 personas como tripulantes, y eso es lo curioso, que justamente se habla, que realmente ahora quieren requisar el avión, están buscando la forma de requisar, pero hay una parte, es más, este avión ingresó hace unos días atrás, cuando el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, estaba creo que en Estados Unidos, en otro lado, y mientras ¿quién le sucede en la presidencia acá en Argentina? Cristina Fernández de Kirchner. Alguien dio la orden para que este avión aterrice. ¿Qué te parece? Claro, lo que pasa es que ya los aviones tienen cierta autonomía, ¿eh? Estos seguramente tenían ya de emergencia entrar a Uruguay, pero obviamente ya no está Mujica, ¿no? Ahí tuvieron que ingresar a Argentina, les han autorizado, y Argentina, al no ser un avión diplomático, al ser un avión de carga, por supuesto que tienen todo el derecho de revisar qué cosa han metido a territorio boliviano. Figúrese usted si fuera una bomba atómica lo que tienen en el avión. Tienen la obligación de requisar ese avión, y que no nos cuenten. De acuerdo a las regulaciones internacionales, por supuesto, hay ciertos tipos de aviones que obviamente no necesitan ser requisados, es decir, porque son aviones diplomáticos, porque obviamente estamos hablando de la territorialidad diplomática dentro del avión. En este caso no. En este caso, además que hay 5 tripulantes iraníes, con los cuales sin duda Argentina no tiene acuerdos de aeronavegabilidad, y por supuesto también está Venezuela, ¿ya? Son 19 personas en total, 5 de ellos son tripulantes y el resto estarían en calidad de pasajeros, me figuro. Pero obviamente con toda seguridad lo que traen ahí es cocaína, pero también con toda seguridad, si es que por lo menos la prensa no ha hecho un control riguroso de esto, pues no te dejan entrar a la plataforma, seguramente que ya han vaciado todo lo que había. Para mí la llegada de este avión a Argentina no es casual, y sin lugar a dudas ahí van armas y porque lo que están preparando son oleadas de terrorismo. Esto es lo que están preparando. Como seguramente ya se prevén una cierta situación por temas económicos, por temas inflacionarios, por temas de descontento, entonces ya están, por supuesto, proporcionando las condiciones para que en Argentina se reprima, como se hizo en Bolivia, los días del fraude y todo aquello, cantidades de hordas de gente armada, a plan de dinamita también, volaron cerros, torres, pasarelas, hicieron estragos, y vienen los del GIEI a decir que los militares dispararon. Imagínense cuando todas las balas entraron por la espalda, por la nuca, y lo quisieron obligar al director del IDIF a que cambie el informe. Y por supuesto se negó a hacerlo y fue destituido. Incluso fue amenazado con proceso. Tampoco era una persona incólume, ¿no? Era una persona que tenía una larga cola de paja, Flores, pero sin embargo, por supuesto, ahí hubo esa destitución porque no se quiso modificar los informes de balística, los informes forenses, los informes periciales del Instituto de Investigaciones Forenses, Reinaldo. Así que yo digo con toda certeza que tienen toda la obligación de mirar qué contiene ese avión. Muy bien, Marianela, me hubiese gustado hablar mucho más. Hay otros temas más que retocar nuevamente. Por ejemplo, el tema del adoctrinamiento, porque yo decía, Evo Morales cuando trajo el plan de alfabetización cero, seguramente venía planeado desde las ONGs para luego enseñarles a leer y escribir, pero luego adoctrinarlos al modelo de ellos. Por eso es que los chicos de 18 hoy, todavía por ahí algunos lo adoran a Evo Morales como si fuera un dios, ¿no?
Claro, esto han hecho durante más de una década, Reinaldo. Es triste, Sí, pero incluso el tema de Abelino Siñani es un desastre exacto. total. Y el plan de adoctrinamiento feroz se ha llevado a cabo fundamentalmente en el Alto, se ha llevado en el Chapare, se ha llevado en casi todo el país, pero también han estado presentes gente de las FARC como Facundo Molares, como una cantidad de venezolanos, iraníes, todos a la cabeza del Gallo Zamora, un militar cubano, un criminal, un carnicero, que ahora está de embajador en el Perú, de embajador de Cuba en el Perú. Y bueno, si va haciendo un recuento, va a encontrar una cantidad enorme de terroristas, de ministros de Estado en Argentina, en diferentes partes del mundo, y de embajadores, sobre todo en misiones diplomáticas. Gente que ha hecho estragos allá, de pronto está en otro país. Lo propio, como el caso del Gallo Zamora, él ha organizado todo el fraude, la trampa del padrón, y ahí lo tiene ahora haciendo lo mismo en Perú. Exacto. Bien, bueno, será hasta otra oportunidad, Marianela, de volver a conversar, ¿sí? Un gran abrazo, Reinaldo, y a tu audiencia lo propio. Tengan hermoso día.